Entonces, ok, acá cuando... esperemos, entonces aquí M está positivo, entonces como necesito reemplazar M, despejar M, entonces toda la ecuación pasa al otro lado con el signo diferente. Entonces aquí, entonces tengo 120 menos 110, me da 10, pero pasa al otro lado en otro signo, entonces le pongo el signo negativo. Igual, entonces tengo 330 menos 330 más 180 me da menos 150, pero al pasar al otro lado pasa positivo, más 150. Entonces tengo ya la ecuación de la fuerza cortante para el segundo corte y la ecuación del momento del segundo corte, teniendo en cuenta. Entonces decimos que X para el segundo corte está entre los límites 1.5 menor a 1.5 y mayor, perdón, es mayor a 0 y menor a 1.5. ¿Listo? Entonces pasamos al tercer corte. Voy a separar esto. Entonces pasamos al tercer corte, que lo pasaremos por la mitad de la carga puntual y el apoyo B. Entonces la carga pasará por la mitad de las dos. Entonces el tercer corte, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la carga distribuida de 40 kilonewtons. Está sobre la viga. Sabemos que hay 3 metros. Está aquí. Y tenemos la carga puntual de 80 kilonewtons por acá. Sabemos que entre estas dos hay 1.5. Pero esta hasta el momento es una incógnita. Listo, entonces la llamaremos X. Tenemos la reacción de A, que es de 110. La fuerza cortante y el momento flector. B y M. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual. Entonces tengo 110 positivo. Tengo menos 40 por 3, que es en que se distribuye la carga. Me da menos 120. Menos 80. Va hacia abajo, negativa. Y B, que va hacia abajo igualmente negativa. Todo esto igualado a 0. ¿Sí? Resolvemos. Entonces tenemos que despejamos la B y es igual. Entonces 110 menos 120 me da menos 10, menos 80 me da menos 90. Menos 90. Listo. Entonces, la sumatoria de momentos en el corte es igual a, entonces, menos 110 va el momento, va con las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo. Entonces, menos 110 por la distancia que hay. Entonces, ¿cuál es la distancia que tenemos? Entonces, tenemos hasta ahora 3 más 1.5, 4.5. Y tenemos esta distancia que no sabemos, que es la incógnita. Entonces, tenemos que la distancia total es X más 4.5. 4.5.
Entonces, teniendo el 4.5, entonces más el 120, volvemos al 120 de la carga distribuida por la distancia, que es el 120, momento positivo porque va en contra de las manecillas del reloj, multiplicado por, entonces, ¿qué distancias tenemos a este? Entonces tenemos el 1.5, el 1.5 y la X. Entonces X más 1.5. X más 1.5. Perdón, acá no es 1.5. Acá no es 1.5. Entonces voy a pasar aquí. Entonces más, eso es el más. El 120, el 40 por 3. El 120 multiplicado por. Entonces tenemos la distancia desde la mitad, o sea, vamos desde la mitad, que es donde yo tomo la referencia cuando convierto la carga distribuida, la convierto en carga puntual, entonces la tomo como mitad. Entonces sabemos que la mitad de 3 es 1.5. 1.5 más 1.5 que hay hasta aquí, entonces son 3 más la X, entonces 120 más X más 3. ¿Listo? Entonces, más 80x, porque 80, los 80 me da un momento más 80 y distancia por más 80, la distancia de 80 al corte es de X por X más M igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, reemplazamos, rompemos los paréntesis, entonces, menos 110 por X, entonces menos 110X, menos 110 por 4.5, entonces me da, la calculadora, me da 495. Entonces más por menos, menos 495 más 120 por X, 120X, más 120 por 3, 360, más 360, más 80X. Más M. Todo eso igualado a 0. Entonces despejo M, que es igual. Entonces M quedó positivo, todo pasa al otro lado con signo diferente. Entonces X con X y enteros con enteros. Entonces tengo menos 495 más 80, menos 415, más 120, menos 90. Menos 495, menos 495, más 360, más 360 que son los que no tienen X. Ahora me da 135 y las X menos 110
menos 110x más 120x, 10x más 80x me da 90. Pero como pasa al otro lado, entonces menos 90x. Entonces, otra vez, menos 495 más 360 me da menos 135, pero a pasar al otro lado pasa positivo. Entonces, más 135. Entonces, tenemos en cuenta que los límites de x son mayor a 0 y mayor a 1.5. Entonces, ya teniendo la fuerza cortante y el momento de cada corte, del corte 1, del corte 2 y del corte 3, teniendo nosotros la fuerza cortante y el momento flector de los tres cortes, entonces ya podemos empezar a hallar cada carga. Perdón, ya podemos empezar a hallar, digamos, en qué parte tenemos que reforzar esa viga, o en qué parte la viga sufre más carga, o tenemos que darle un refuerzo a esa viga, porque entonces, listo, seguimos. Ya teniendo eso, entonces vamos a hacer ya lo que es el diagrama para hallar digamos, los momentos y el cortante de este ejercicio. Entonces vamos a proyectar los tres cortes. Proyectamos los tres cortes, una línea recta. Proyectamos los tres cortes: corte 1, el corte 2 y el corte 3. Proyectamos. Entonces, queda un poquito torcido, pero pues se entenderá de que el video se hace, pues. Entonces vamos a hacer un punto cero para la fuerza cortante y un punto cero para los momentos. ¿Listo? Entonces, teniendo eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezar a reemplazar en la fórmula de la fuerza cortante, reemplazar con los límites. Entonces, en la fórmula de fuerza cortante reemplazamos con los límites para hallar el diagrama de fuerza cortante, y en la fórmula, en la ecuación que nos quedó de momento, entonces reemplazamos con los límites de x para poder hallar nuestro diagrama. Entonces, para el primer corte, entonces tenemos que la fórmula es menos 20x al cuadrado cuando x vale 0. Cuando x vale 0, entonces esta fórmula nos da 0. Entonces parte desde 0. Perdón, estoy en la fórmula de momento, no, crucé la fórmula. Entonces estoy en la fórmula de fuerza cortante. Entonces menos 40 cuando x vale 0, entonces menos 40 por 0, 0 más 110, 110. Entonces vamos hasta 110. Vamos a hacerlo con un color diferente. Entonces vamos hasta 110. Al punto 110 subimos, entonces vamos a ponerle punto 110. ¿Sí? Cuando x vale 3, para la ecuación de fuerza cortante, entonces cuando x vale 3, menos 40 por 3, menos 120, más 110, menos 120 más 110, menos 10. Entonces
vamos hasta menos 10. Entonces ahí baja hasta menos 10. Menos 10. Entonces bajamos hasta menos 10. Cuando el cortante choca con 0, corta con 0, entonces decimos que ese es el... Cuando esta fuerza cortante da en 0, se dice que es el momento más alto. Ya lo vamos a ver cuando saquemos el diagrama de momentos. Este punto tiene que ser el momento más alto. ¿Listo? Entonces, bajo, entonces, bueno, esto es el 110. Bajamos acá con otro colorcito. Bajamos a 110. ¿Cómo hallamos la distancia de este punto? ¿Cómo hallamos la distancia de este punto? Entonces, este punto con la ecuación del con la ecuación de fuerza cortante del primer corte que se hizo, despejamos X. Entonces despejamos X en esta ecuación. Entonces en esa ecuación de fuerza cortante es igual a menos 40X más 110 es igual a 0. Entonces es igual a 0. Entonces despejo X. Entonces me queda que paso al otro lado positivo, el 40X es igual a 110, sigue quedando positivo porque no se mueve, el que pasa al otro lado es el 40 a positivo y la X igual, entonces 110 dividido en 40 y eso es igual a 2.75. Entonces este 2.75 es el corte que tiene con el 0. Este es el punto 0. ¿Listo? Entonces este 2.75 tiene que ser este punto. Entonces si miramos, entonces de este punto a este punto, entonces tenemos 1.5, la mitad de 2.5. Entonces si lo hacemos con medidas, esto tiene este punto del punto 0 a este punto que corta en 0, tienen que haber 2.75 metros. ¿Listo? Entonces seguimos con el segundo corte. Entonces el segundo corte cuando cuando di el segundo corte, entonces tenemos la fórmula de B que me da menos 10. Ya aquí yo tengo el menos 10, ya aquí lo había puesto el menos 10, reemplazando con el 3 en la primera fórmula, pero pues aquí ya nos dimos cuenta de que en el segundo corte nos da menos 10. ¿Listo? Entonces vamos con el tercer... Perdón. Entonces aquí reemplazamos, nos dio menos 10, que es este punto. Entonces el segundo corte, entonces menos 10, entonces sigue constante. Segundo corte sigue constante, menos 10. Menos 10. Sigue constante. Y el tercer corte, que me da, perdón, reemplazo acá. Entonces tengo cuando me da 0, todo a 0. Y cuando me da 1.5, cuando X es 1.5, menos 10, es constante, perdón. Entonces,